Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Llegó el tiempo, llegó la hora. Llegó el tiempo, esta es la hora. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí y su iglesia. El Rey está aquí. Otra vez, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí, el Rey está aquí, el Rey está aquí. Alabe al Señor, hermanos, alábelo. Gloria a tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, pues entonces vamos a la Escritura, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice la Escritura. El Evangelio es poder, poder para salvación para todo el que cree. Amén, hermanos. Muy bien, pues hoy estamos en Juan capítulo 20, versículos 19 al 31, en esta serie que de hecho culmina hoy, o sea, es el final de la serie de la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Porque le estamos contestando a la pregunta que le hizo Pilato al Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? Cuando el Señor dijo, para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad, se lo dice a Pilato y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y me hubiera encantado que el Señor le hubiera contestado ahí, pero no nos dice nada la palabra, ¿verdad? Ahí quedó todo. Pero nosotros sabemos quién es la verdad y qué es la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo sabemos, hermanos? Bueno, pues entonces hemos visto muchas verdades y hoy vamos a ver la verdad de la resurrección de Cristo. La verdad de la resurrección de Cristo. Y hago énfasis una vez más. El contexto de estas exposiciones son históricos, son verdades históricas, no son cuentos y no son fábulas. Esto sucedió de verdad. Ahora, no vayamos a confundir este título de lo que vamos a exponer hoy con lo que expusimos la vez pasada, que fue la verdad de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque el hecho de que la tumba estuviera vacía no necesariamente apuntaba a una resurrección, sino que podía ser que alguien haya ido ahí y se haya robado el cuerpo, que fue precisamente lo que los judíos dijeron que sucedió. Y lo que precisamente hasta hoy en día muchos de los escépticos dicen, no, eso fue que alguien se robó el cuerpo, ¿verdad? Son dos verdades distintas, que la tumba estaba vacía y que resucitó. Hoy vamos a ver la resurrección. Bueno, y
Para que haya resurrección tienen que suceder tres verdades que ya les pusimos. La primera, que murió realmente en una cruz. Y créanlo o no, hay personas que no creen que murió en una cruz. Que nunca murió, que lo bajaron de la cruz y milagrosamente se sanó y se fue que a la India, dicen algunos, allá a predicar el Señor Jesucristo. Imagínense, ¿verdad? La segunda verdad es que fue sepultado en una tumba. Por más obvio que nos parezca a nosotros, pues no es tan obvio, porque en esos tiempos, especialmente los romanos que crucificaban a cientos y cientos de personas, pues dejaban los cuerpos allí a merced de las fieras del campo o hacían una fosa gigante y allá lo enterraban a todos, los quemaban a todos. Pero si no hubiera habido tumba, no se puede comprobar que la tumba estuviera vacía. Así que son dos verdades importantísimas. Y la tercera es esa, que la tumba estaba vacía, porque si no está vacía, no se puede comprobar que el Señor resucitó. Ahora, hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, que está en Hechos 2, versículos 29 al 31, que es Pedro predicando en el día de Pentecostés a miles y miles de personas. Y precisamente utiliza este mismo argumento que estamos presentando aquí. Dice el Señor, dice Pedro, ¿verdad? Varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros sabemos que David murió en carne, ¿verdad? Y podemos visitar su tumba que está ahí cerquita, ¿verdad? Implícitamente, ¿qué dice Pedro? Pero también tenemos la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que también está aquí cerquita, y la podemos visitar y está vacía. Usted puede ir a la tumba de David y ahí están sus huesos, ¿verdad? Pero vaya a la tumba del Señor Jesucristo y no va a encontrar nada. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí, ¿no? Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en tu trono. O sea, David escribió este salmo, ¿verdad? Que es el Salmo 16, que vamos a citarlo ahora. Y no sabía, él era profeta, pero él no sabía que estaba profetizando. ¿Y qué fue lo que dijo David? Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, sin saberlo, ¿no? Que su alma no fue dejada en el Hades, o en el lugar de los muertos, o en el Seol, ni su carne vio corrupción. Y usted va al Salmo 16, y es precisamente lo que David dice. Tú no dejarás que mi alma vaya al Hades y que mi cuerpo vea corrupción. Ahora, David está hablando de él mismo. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió un reino eterno. Y David por fe, esta es la fe de David, sabía que él iba a ser salvo. Él no iba al Hades. Él no iba a ir ahí. Él no iba a pasar el resto de su eternidad en el Hades. Él sabía que él iba a ir con el Señor. Por eso dice, mi cuerpo no se va a corromper en una tumba. Mi alma no va a estar en ese lugar de los muertos para siempre. Ahora, ¿qué concluimos de esto? Pues David fue salvo por fe, como somos salvos todos nosotros. Esa es la fe que él tenía. Pero él no sabía lo que estaba profetizando, ¿verdad? Estaba profetizando exactamente acerca del Señor Jesucristo. Que iba a resucitar, que su alma tampoco iba a estar en el Hades, ¿verdad? Iba a resucitar, su cuerpo no vio corrupción en una tumba, ¿no? Entonces, eso es lo que Pedro utiliza para mostrar este punto. Y vimos la vez pasada un contraste de actitudes, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan van a la tumba, María Magdalena va corriendo, les avisa, mira, la piedra la quitaron, alguien se robó el cuerpo, ellos van corriendo y vimos todo esto, lo que sucedió allí. Y Pedro y Juan ven que los lienzos, las sábanas, todos los vendajes están puestos allí. Como describimos, no es que están caídos, no hay evidencia de que alguien se los quitó y están todos revolcados. Están puestos específicamente como se pusieron cuando el Señor fue acostado ahí en esa piedra, en esa tumba, ¿verdad?
como si hubiera un muerto ahí. Tienen la forma del cuerpo. Y esto es una maravilla tremenda, ¿verdad? El Señor resucitó y esos lienzos se quedaron ahí puestecitos como si Él estuviera ahí. ¿Y qué hace Pedro y Juan? Bueno, están completamente confundidos, no entienden este asunto y se regresan a sus casas. Dice, se regresa a sus casas. Ahora, yo no culpo a Pedro y a Juan, porque yo creo que nosotros hubiéramos estado igual de confundidos. Especialmente Juan mismo nos dice que ellos no entendían de las Escrituras que el Señor iba a resucitar. Estaba en las Escrituras, pero no lo entendían ellos. Y yo creo que ellos vieron esa maravilla. No, yo tengo que irme a pensar a ver qué es lo que está pasando aquí. Yo sé que el Señor resucitó. Juan, vámonos a pensar esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Están en esa confusión. Ahora, en contraste con eso, vimos a María Magdalena, que después de avisarles regresa con ellos y se queda fuera en la tumba, si se acuerdan, y se queda llorando, pero llorando amargamente. Ella no se regresa. Y el contraste es que Pedro y Juan en su confusión se regresan a pensar qué va a pasar y qué van a hacer. Y María Magdalena dice, no, Señor, yo aquí me quedo porque yo quiero saber dónde está mi Señor. Yo quiero estar con mi Señor y yo tengo que averiguar lo que está pasando. Y ese es el contraste de actitudes. Ahora, ella se queda ahí esperando afuera en la tumba y su espera está basada en dos cosas, ¿verdad? Su intensa curiosidad de saber en dónde estaba el cuerpo. Ella quiere saber dónde está el Señor porque ella quería estar con el Señor aunque fuera un cuerpo muerto. Imagínese la pasión de esta mujer de estar con Jesucristo. Y así debemos ser nosotros. Aún más que sabemos que no está muerto, ¿verdad? De estar con Él, de pasar tiempo con Él en intimidad, por medio de la lectura de su palabra, de abrir nuestros corazones al Señor todo el tiempo, cada día un rato, hermanos, que nosotros podamos sacar para estar con nuestro Señor. Así deberíamos ser nosotros. Y la otra es un intenso amor y una fidelidad al Señor, ¿verdad? Porque ella quiere saber, ella quiere estar con el cuerpo del Señor, ella quiere estar junto al Señor. Y esto nos dio una exposición de que aquel creyente, ¿verdad? Aquel creyente que busca, se esfuerza, eventualmente recibe revelación, especialmente si estás en medio de un problema y una aflicción. Ella lloraba amargamente, no sabía, quería estar con el Señor, rogaba al Señor, ¿verdad? Y si usted está en una aflicción, en un problema, en una decepción, en un desánimo, depresión, lo que sea, mis queridos hermanos, vaya donde el Señor, clame al Señor, espera en Jehová, dice la Escritura, ¿verdad? Confía en Jehová y Él hará, dice la Escritura. Hay tantas promesas. Eventualmente vamos a recibir revelación de Dios, sí y sí. ¿Ok? Bueno, el otro caso que expusimos aquí, que María podría representar, es a una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pero que está interesado y vuelve y regresa, ¿verdad? Regresa a la congregación, regresa a la iglesia semana tras semana y está interesado, tiene pasión de entender y de averiguar, ¿verdad? Pues a esas personas también le decimos, siga buscando. Siga indagando, no se dé por vencido, porque eventualmente el Señor se va a revelar en su vida. Si usted lo busca con un corazón sincero, contrito y humillado, el Señor se va a revelar. Es una promesa que el Señor nos hace. Bueno, cualquiera que sea el caso, ambos terminan en revelación, ¿verdad? Porque dice la Escritura que el que busca encuentra. El que pide se le da y el que llama se le abre, ¿verdad? Entonces, creyente o no creyente, siempre el Señor es fiel a sus promesas. Amén, hermanos. Bueno, entonces, al final ocurre algo tremendo cuando el Señor finalmente se le aparece a María. Recibió la revelación, ¿no?
por su pasión, por su espera, por su esfuerzo, ¿verdad? Mientras Pedro y Juan se fueron a sus casas. Si se hubieran quedado allí, hubieran recibido la misma revelación, obviamente, ¿no? Entonces, el Señor se le aparece y como dijo el hermano Andrés, la llama por su nombre y ahí es que ella lo reconoce. E inmediatamente, ¿qué hace? Se aferra a sus pies. Cuando el Señor dice, no me toques porque no he ascendido al Padre, pues esa traducción está un poquito confusa ahí. El contexto en realidad es, suéltame, mujer. No te aferres a mí, mujer, porque yo me tengo que ir al Padre. Imagínense la pasión de María, ¿verdad? Por fin, aquí está mi Señor, está vivo, ahora sí no te voy a soltar, Señor. No te me vas a ir. Y el Señor le dice, sí, me tienes que soltar. Porque yo tengo que regresar a mi Padre, yo no voy a estar aquí todo el tiempo. Así que suéltame, mujer, y ve, y le da una misión a María. Ve y dile a los hermanos, ve y dile a mis discípulos, ¿verdad? Y esto yo vi algo que no mencioné la vez pasada, en repasando estas cosas, que esto puede aplicar a la iglesia, hermanos. Porque nos podemos aferrar aquí a la iglesia, déjeme decirle, y venimos aquí a la iglesia en un sentido a gozarnos, a alabar al Señor, a aferrarnos al Señor. Sí, es verdad. Pero cuando salgamos de estas cuatro paredes, ¿qué hacemos? Porque no podemos depender de la iglesia, hermanos, para cumplir nuestra misión como hijos e hijas de Dios, como creyentes. No podemos quedarnos aferrados aquí, hermanos. Tenemos que ir allá y predicar el evangelio a lo más posible. Amén, hermanos. Porque esto aquí es un par de horas los domingos y otro par de horas los jueves y se acabó. Y no se aferre a esto aquí. No se aferre. Cumpla su misión de creyente, ¿verdad? Y vaya y predique y hable de Cristo a las personas, aunque sea, mire, no tiene ni que mencionar palabras, con sus acciones, con las obras que hace, con sus pensamientos, llevando a los cautivos a la obediencia de Cristo, con la actitud reaccionaria de sus corazones. ¿Cómo te perciben los demás? ¿Cómo te perciben? ¿Eres diferente? ¿Eres diferente en tu trabajo? ¿Eres diferente en tu familia? ¿Eres diferente en tu hogar? Así se predica a Cristo. Y les garantizo que esa diferencia eventualmente le va a dar la oportunidad a usted de hablar con palabras y hablarle de Cristo a las personas. Entonces, no nos aferremos aquí nada más. Hay mucho terreno que conquistar, hermanos. Así que cuando salgamos de aquí, seamos los mismos que somos aquí. Si estamos aferrados a Cristo aquí, cuando salgamos, quedémonos aferrados a Cristo, ¿verdad? Y mostremos su luz al mundo. Amén, hermanos. Muy bien. Ok. Bueno, entonces aquí en los versículos 19 al 31, la verdad de la resurrección, vamos a dar las primeras apariciones del Señor, aparte de lo que sucedió la vez pasada, ¿verdad? Con Pedro y Juan y María. Y básicamente lo que vamos a contestar es por qué la tumba estaba vacía. Y no fue que se robaron el cuerpo, obviamente, ¿verdad? Y esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban esos lienzos allí como si hubiera un cuerpo, pero no había cuerpo? Imposible que se hubieran robado el cuerpo, ¿verdad? Se lo hubieran llevado con todo y lienzos, ¿no? Bueno, entonces comienza aquí Juan, una vez más, el primer día de la semana, ¿verdad? Domingo, y dice que era ya en la noche o en la tarde, ¿no? En aquel mismo día de la semana. Y dice ahí, cuando fue la tarde y estando cerradas las puertas en donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio de ellos. Ahora, sabemos de la vez pasada que lo que sucedió con María Magdalena y Pedro y Juan fue en la mañana, ¿no es así? Fue en la mañana. Ahora estamos hablando de la tarde, casi ya entrando la noche, según el contexto aquí. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Hay bastantes horas ahí, ¿verdad? Bueno, para eso tenemos que ir a otros evangelios que narran este evento, ¿verdad? Uno de los más interesantes es en Lucas. En Lucas 24, ¿verdad? Ahí Lucas
nos narra el evento de Emaús. Y dice que van dos discípulos camino a Emaús y el Señor se le aparece, pero ellos no lo reconocen. Y el Señor le dice, ¿de qué están hablando ustedes? Ay, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Verdad? Y él dice, ¿qué pasó? Entonces ellos le cuentan lo que ha sucedido, ¿verdad? Y le dicen al Señor, que no reconoce, le dicen, crucificaron a aquel que nosotros creíamos era el Mesías, el que iba a liberar a Israel. Y hoy, dice, hoy se cumplen 3 días. Usted lo agarró, ¿verdad? O sea, fue el mismo día, al tercer día, el mismo día que estamos hablando aquí. Entre la mañana y la tarde, el Señor se le aparece a estos dos discípulos. No son de los apóstoles, son discípulos del Señor. Cleofas es uno de ellos, ¿verdad? Y se le aparece en ese tiempo, ¿verdad? Le dice, hoy ya es el tercer día. Y entonces ellos le dicen al Señor, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que fueron de día a la tumba, al sepulcro, y dice que estaba vacío, ¿verdad? Esos dos discípulos le dicen esto al Señor. Bueno, y ahí usted conoce la historia. El Señor finalmente le dice, ustedes son tardos para entender y no entienden que eso mismo dice la Escritura. Ellos siguen sin reconocer al Señor. Llegan a Emaús, quédate a comer con nosotros. Y el Señor se queda ahí, de momento se desaparece el Señor y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba este hombre, y de momento es el Señor. Y vuelven a Jerusalén a avisarle a los discípulos, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando aquí? El Señor se está apareciendo a distintas personas en ese tiempo. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo cita una serie de personas en el cual el Señor se le apareció. Algunos 500 a la vez una vez. Y dice, y se le apareció a Cefas, a Pedro, ¿verdad? Y a varias personas, ¿verdad? A Jacobo, su hermano, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que en este tiempo eso fue lo que hizo el Señor. Se le estaba apareciendo a distintas personas. Ahora, yo pinto este retrato aquí donde en este tiempo Pedro y Juan empiezan a buscar a los discípulos. Mira, vamos a reunirnos porque hemos visto una cosa maravillosa. Vamos a reunirnos en este lugar, en el aposento alto donde fue la última cena, y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y estaban todos reunidos ahí menos Tomás. Ahí llegan los de Emaús también a informarle todas estas cosas, y ahí es que se aparece el Señor. Ahí fue. Finalmente se le aparece el Señor. Ahora, dice ahí que tenían temor, ¿verdad? Dice, las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, estaban cerradas, ¿verdad? Y ahí se aparece el Señor. El contexto ahí que el Señor, pues como dije, pues traspasó la pared, ¿verdad? Porque la puerta estaba cerrada, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es un temor inicial, porque no vemos este temor después de Pentecostés, ¿verdad que no? Predicaron la palabra, pero con todo, hermanos. Pedro fue el que se paró en Pentecostés, no tenía ningún temor. Vimos como Pedro y Juan después sanan al cojo ahí en la puerta de la Hermosa y se convierten miles de personas otra vez, etcétera. Vemos en el Evangelio que no hay temor en los discípulos, pero aquí había temor, dice. ¿Y qué es este temor, hermano? Le voy a explicar. Este es el temor inicial. El temor inicial que muchos de nosotros tuvimos y algunos todavía tienen de predicar la palabra de Dios o de venir a Cristo. Aquella persona que no ha conocido al Señor personalmente y está escuchando y el Espíritu Santo lo está redarguyendo, le está enseñando, le está tratando de quitar la venda de los ojos y él está así, no me la quites. Resiste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene temor. ¿Temor de qué, hermanos? Bueno, del qué dirán. ¿Qué van a decir mis amigos? Me voy a convertir en un aleluya, en un religioso, ¿verdad? Y mis amigotes y mi estilo de vida, ¿qué va a pasar? Todos hemos pasado por eso, hermanos.
¿verdad? Y empiezan a maquinar estas cosas. Es un temor inicial. Y este era el temor que tenían estos discípulos porque no entendían, ¿verdad? Ahora sabemos nosotros que una vez nosotros vencemos ese temor con la ayuda del Espíritu Santo, venimos a Cristo, ese temor se va disipando, ¿verdad que sí? Con el tiempo se va disipando. Bueno, pues el mensaje aquí, no tengamos temor. No tengamos temor porque tenemos la revelación completa y sabemos que el Señor Jesucristo sí resucitó y que tenemos su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos empodera para ir y mostrar la luz de Cristo a los más posibles. Amén. Bueno, entonces Jesús se le aparece. Ahora, Juan no nos da mucho detalle aquí, ¿verdad? Solamente dice paz a vosotros, Shalom Aleichem. A ver si lo puede decir, Shalom Aleichem. Aleichem, ¿verdad? Así con la garganta raspada, ¿no? Paz a vosotros, ¿no? Ahora, si usted quiere más detalles, ahí en Lucas capítulo 24 nos narra también este evento. Versículos 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, ¿quiénes? Está hablando de los de Emaús que llegaron allí, a ese lugar, y le dijeron lo que había sucedido. Mientras eso sucedía, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Ahí está, ¿verdad? Ahora, mire lo que sucede aquí, lo que nos dice Lucas. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Juan no nos da este detalle, ¿verdad? Y después, versículos 38 y 39, Lucas 24, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. ¿Por qué piensan que soy un espíritu, que soy un fantasma, no? Mirad mis pies, mis manos, que yo mismo soy, palpad y ved, dice Lucas. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y esto pone a descansar toda duda de que la resurrección de Jesús sí fue en cuerpo, de carne y hueso. No fue en espíritu como muchos creen. De hecho, si usted sigue leyendo, el Señor dice, oye, ¿no tienes algo de comer por ahí? Y le dan un pescado y un panal de miel y se da tremendo manjar ahí con ellos. Porque es de carne y hueso, la resurrección es corporal, ¿verdad? Bueno, entonces, pero Juan no nos detalla esto. Y lo que dice en el versículo 20 es que le mostró las heridas, pero ya sabemos por qué se las mostró. Juan no lo dice, pero Lucas lo dice, ¿verdad? Porque no creían, ¿verdad? Entonces, el Señor sí resucitó en carne y hueso, pide algo de comer, como vimos en Lucas, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta. Ahí está el Señor, pasa a vosotros, miren mis heridas, soy yo, carne y hueso. Ellos, dice Juan, que se regocijan, se llenan de gozo. Qué bueno que se llenaron de gozo, pero entendieron todo. En ese momento, no entendieron todo. Escuche bien, en Lucas 24, 44 al 45, cosas que Juan no nos detalla aquí. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ya el Señor se los había dicho, ¿verdad? Todo lo que iba a suceder, porque estaba escrito en la ley. Recuerden, ellos no lo vieron en la ley. Juan nos dice en este mismo capítulo, versículo 10 o 9, que ellos no entendían que la Escritura decía que el Mesías iba a morir y iba a resucitar. ¿Ok? Ahora el Señor le dice, esto está escrito, esto es lo que yo les dije, que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Fíjese, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, ya estaba esto escrito ahí. En los salmos está escrito, lo sabemos. En los profetas está escrito, ¿verdad? Entonces le dice, mire este, versículo 45, importante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Es decir, le mostró de las Escrituras lo que todo esto iba a suceder.
Ahora, les abre el entendimiento. ¿Cómo le abre el entendimiento? Es la pregunta. Bueno, aquí lo vamos a ver en los próximos versículos. Aquí en Juan, que es lo que yo llamo la comisión inicial, ¿verdad? No con detalles específicos, sino le va a dar una comisión inicial. Y dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Eso es todo lo que le dice el Señor. Ellos saben que van a ser enviados. El Señor les informa lo que va a pasar con ellos, ¿verdad? Los voy a enviar, pero ojo, como el Padre me envió. Entonces, esto tiene un contexto muy, muy importante. Y es el siguiente. La misma misión, el mismo propósito y la misma misión que el Padre me envió a mí, yo los voy a enviar a ustedes. Bueno, ¿y cuál fue esa misión? Bueno, pues podemos resumir varias cosas aquí. El Señor vino a predicar el arrepentimiento y a inaugurar el reino de los cielos en Marcos 1. Arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y eso lo podemos decir nosotros también. ¿Verdad que sí? Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, dice la Escritura. Eso lo podemos hacer nosotros también. Para dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilato. ¿No lo podemos hacer nosotros también? Es más, mire, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No podemos nosotros predicar eso a la gente. Mira, el Señor vino para que tengas vida y vida en abundancia. Él te va a rescatar. Te va a rescatar primero de tus pecados. Te va a dar vida eterna. Te vas a ser una nueva criatura. Vas a nacer de nuevo. Vas a vivir en victoria. De gloria en gloria te va a llevar. No es que los problemas se te van a acabar. Es lo contrario, que en medio de los problemas vas a tener paz y vas a tener victoria. Y Él te va a sacar del problema, eventualmente sí. Y Él te va a mordiar y te va a disciplinar para que tú estés más semejante a la imagen del Hijo. Te va a transformar y renovar tu mente y tu corazón. ¿No podemos predicar eso nosotros, hermanos? Pues claro que sí. De hecho, en el capítulo 17 de Juan, el mismo Señor Jesucristo había dicho esto, ¿verdad? Así como tú me enviaste a mí, Padre, yo los envío al mundo. Ellos no son del mundo, pero yo los envío al mundo, ¿no? Y nosotros estamos en la misma posición. Nos envió al mundo para predicar el Evangelio y extender el reino de Dios. Ahora, en resumen, les voy a decir esto. Nosotros tenemos exactamente la misma misión que tuvo el Señor Jesucristo, excepto una, que no podemos hacer nosotros, y es la obra redentora en la cruz, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Pero todo lo otro lo podemos hacer, hermanos. Todas las palabras del Señor de ánimo, de aliento, creer en mí, ¿verdad? Yo desciendo del cielo. Todas estas verdades nosotros podemos predicar todas esas cosas sin ningún problema. Amén, hermanos. Ok, ahora, la frase yo los envío tiene una connotación. Si usted va al griego original, ¿verdad? La connotación es yo los envío como embajadores. Somos embajadores de Cristo. Ahora, póngase a pensar un momentito, mi querido hermano o hermana. ¿Qué hace un embajador? Aquí en el mundo, ¿qué hace un embajador, verdad? Bueno, un embajador representa a su país en otro país, en un país quizás lejano, ¿verdad? Eso es lo que hace un embajador. Estamos en un país, el embajador, representando a su país de origen, ¿verdad? Ahora, nosotros, el Señor compara con este mismo concepto con enviarnos en nuestra misión. Nosotros somos aquí embajadores de Cristo. Y esto es clarísimo en la Escritura. De hecho, en la misma oración de Juan 17. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de aquí, ¿verdad que no? Toda persona que tiene el Espíritu Santo ha recibido al Señor como su Señor y Salvador. Todo verdadero hijo e hija de Cristo no es de este mundo. Nosotros miramos a la patria celestial.
pero estamos en este mundo, somos embajadores. Ya usted ve el concepto, ¿verdad? Representamos a Cristo aquí. ¿Qué hace un embajador? Representa a su país en otro país. ¿Cuál es nuestro país, hermanos? La patria celestial. Y estamos aquí en el mundo, otro país, representando a Cristo. ¿Amén? ¿Entendemos el concepto de embajador? Ok. Ahora, otra cosita más. Yo no sé si usted sabía que los embajadores en todos los países, el territorio de la embajada es territorio soberano del país de origen. Es decir, digamos, la embajada aquí de México es territorio de México. O la embajada de Estados Unidos en México es territorio de Estados Unidos. Usted sabía eso, ¿verdad? Entonces hay lo que se llama inmunidad diplomática. Las leyes del país donde está la embajada no aplican, ¿verdad? En ese edificio, en ese terreno donde está la embajada del otro país, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted aplique esto a esta misión, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, somos territorio soberano, no del mundo, sino de Dios. No es así, no somos nación santa, pueblo escogido, ¿verdad? Tenemos inmunidad diplomática, hermanos. Dice el Salmo 91, ¿verdad? Ya lo aprendimos, ¿verdad? Estamos refugiados bajo el abrigo del Altísimo, bajo sus plumas cubiertos, ¿verdad? Y bajo el hueco de sus alas, y no temeremos al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, al demonio del día, como expusimos, ni a mortandad que en el día destruya, ni a pestilencia que ande en oscuridad, etcétera, etcétera. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, y a ti no te llegará. Eso es inmunidad diplomática. ¿De quién? Del enemigo de nuestras almas, que es el príncipe del mundo, pero sus leyes no nos pueden tocar a nosotros. Amén, hermanos. Bueno, pues ese es el concepto de embajadores protegidos por los ejércitos del Dios viviente. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire esto, qué extraordinario. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Representamos a Cristo, representamos a Dios. Pablo dice, es como si Dios estuviera hablando por medio de nosotros. Es eso precisamente lo que está sucediendo, ¿no? Y dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el hombre se reconcilie con Él. Ahora, Dios nos utiliza como sus agentes, como sus embajadores para predicar este mensaje de reconciliación. Amén. Bueno, ahora versículos 22 y 23 son quizás los más difíciles aquí, un poquito confusos. Así que vamos a ver lo que sucedió. Dice, habiendo dicho esto, ¿dicho qué? Bueno, usted va al versículo 20, ¿verdad? Y le dice, al versículo 21, dice, así es que les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Habiendo dicho eso, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que sucede es que los acaba de comisionar para ser embajadores de Cristo, ¿verdad? Los acaba de comisionar y les acaba de dar parcialmente, ¿verdad? Una misión, digamos, para que ellos empezaran a entender qué es lo que venía después. Ahora, como la obra completa es de Dios, el hombre no puede hacer nada para hacer la obra de Dios. Como es de Dios, Dios tiene que hacer la obra. Aparte de Cristo nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces necesitan ser empoderados, capacitados para esta misión de embajadores, ¿no? Dios hace su obra por medio de los hombres, por tanto tiene que capacitar y equipar a los hombres. Ahora, aquí hay dos posibles interpretaciones aquí. Recuerden, Lucas 24, vamos a volver ahí un momentito, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Bueno, pues cuando le dice que sopló y recibir el Espíritu Santo, es que le está abriendo el entendimiento para empezar a explicarle todo lo que viene, para que entiendan de las Escrituras y le abre el entendimiento, porque es claro, hermanos, en la palabra que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces le da una medida, no el Espíritu Santo completo, porque eso sucedió 50 días después en Pentecostés. Pero le da una medida para que entiendan, les abre el entendimiento por medio de ese soplo, ¿no? Eso es una interpretación. La otra es que el Señor le estaba recordando que en esta comisión sería imposible para ellos llevarla a cabo sin el Espíritu Santo. Entonces sopla y dice recibir el Espíritu como un anticipo, no que se los dio ahí, sino como un anticipo de lo que ellos iban a recibir para llevar a cabo esta misión, ¿verdad? Cualquiera que sea el caso, hermanos, y yo me apego un poquito más a la primera, yo creo que el Señor le sopló y le dio entendimiento y empezó a explicarle muchas cosas ahí. Ahora, cualquiera que sea el caso, no importa, porque el soplo de Dios, sabemos de la Escritura que siempre da vida. ¿No sopló Dios a Adán? ¿Y qué pasó cuando Dios sopló en Adán? Cobró vida. Ahora, no nos limitemos a decir, bueno, cobró vida de estar vivo. Claro, eso es obvio. Pero es un contexto más amplio. Cuando Dios sopla en Abraham, le da un espíritu, le da una esfera espiritual, le da una conciencia racional, le da muchos atributos comunicables del mismo Dios al hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el soplo de Dios aquí, en mi opinión, fue para eso, para darles entendimiento racional, abrir sus mentes y entender todas estas explicaciones que vendrían, ¿no? Y todo creyente, quiero decirles, mis queridos hermanos, todo creyente, verdadero creyente, tenemos el mismo espíritu. Fuimos soplados de la misma manera, hermanos. Tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos esa capacidad. Tenemos un espíritu que gime internamente, dice la Escritura, intercede por nosotros, aun cuando estamos orando erróneamente, es decir, no de acuerdo a la voluntad de Dios. La Escritura dice en Romanos 8 que Él intercede, el espíritu que está en nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. No, Padre, mira, yo sé que Él no está, Él o ella, ¿verdad? No está orando, esta no es tu voluntad. Yo oro para que se haga tu voluntad en su vida, para que ábrele el entendimiento, para que Él sepa para qué propósitos tú quieres usarlo o usarla, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo, créalo, hermano. Esto es por fe y es una verdad absoluta también, ¿no? Entonces tenemos ese espíritu que nos renueva, nos transforma más y más a la imagen del Hijo para alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bueno, y aquí viene el versículo problemático, ¿no? Inmediatamente le dice, y a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí, verdad? Bueno, vamos a interpretar esto. Aquí hay que profundizar un poquito, ¿verdad? Para entender el contexto de lo que el Señor está diciendo aquí. Pero podemos decir, sin equivocarnos, que absolutamente, incuestionablemente, el hombre no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios. Bueno, eso está en Marcos 2, versículo 5, ¿no? Ahí está el paralítico con sus amigos, no pueden entrar porque está llena ese lugar donde está el Señor, y hacen el hueco en el techo y bajan al paralítico. ¿Y qué es lo primero que le dice el Señor? Bueno, se maravilla de la fe de los amigos primero, y le dice, tus pecados te son perdonados. Y hay murmuración en la audiencia, y dice, ¿quién es este? ¿Por qué habla así? Dice,
Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Bueno, es una pregunta retórica. Nadie puede perdonar pecados sino Dios, ¿no? Bueno, entonces ya eso lo sabemos. Ahora escuche bien, yo puedo perdonar una ofensa, ¿verdad? Usted puede perdonar a alguien que lo ofendió a usted, pero usted ningún hombre va a absolver de pecados a ningún otro hombre. Eso solamente lo hace Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Estamos claros, verdad? Ok. Ahora, aquí, para entender esto, nos ayuda un poquito la gramática del griego original. Y estos verbos de remitidos o retenidos están en lo que se llama el tiempo perfecto. Yo le dije que usted iba a aprender aquí, ¿verdad? Va a aprender hebreo, griego, gramática y todas las cosas, ¿no? El tiempo perfecto. ¿Qué significa un verbo en el tiempo perfecto? Es una acción completada, que ya se completó, que ya pasó. Es como el tiempo pasado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy un estudiante y tengo una prueba mañana y estoy hablando con otro estudiante y le digo, mira, esa prueba de mañana he estado estudiando todos estos días. Bueno, pues ese verbo estudiando es algo que ya pasó porque usted ha estado estudiando todos esos días. ¿Me explico, hermanos? O sea, que esta remisión o retención de pecados ya pasó. Ya pasó. Es algo que ya está definido. ¿Por qué? Porque ya se completó la obra en la cruz. ¿Ok? Entonces, escuche bien esto, que aquí viene la interpretación. La misión de los discípulos comprendía predicar el perdón de pecados. ¿Podemos predicar el perdón de pecados? ¿Verdad que sí? Pero ese perdón se llevó a cabo, ¿verdad?, en la cruz. Ese perdón es permitido por lo que hizo Jesucristo en la cruz. En lugares celestiales ese perdón es autorizado, ¿verdad? Entonces, la misión del embajador es representar a Cristo aquí en el mundo. Y bueno, y la ley divina dice, bueno, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, se te van a perdonar los pecados. Si te arrepientes y vienes a Cristo, tus pecados son perdonados. Eso lo podemos predicar. Por eso dice, y al que le perdone los pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque, escucha bien, Dios nos dio la autoridad. Y voy a hablar en conjunto a la iglesia, y cada uno de ustedes parte de la iglesia. Y nos dio la autoridad para predicar el perdón de pecado, porque eso fue lo que él hizo. ¿Me explico, hermanos? Ya eso pasó. Entonces nosotros tenemos la autoridad de decirle a una persona confiadamente, si te arrepientes y vienes a Cristo de corazón y lo recibes como Señor y Salvador, tus pecados serán perdonados. No lo perdonamos nosotros, lo perdona el Señor. Esto representa autoridad. Como embajadores tenemos la autoridad. Eso es lo que está sucediendo aquí, hermanos. ¿Ok? Y de igual manera, como dice aquí, ¿verdad? Y los que no, pues te serán retenidos. Si no te arrepientes, ¿verdad?, y no recibes al Señor y mueres en tus pecados, pues morirás con tus pecados retenidos. Es lo que dice la Escritura. Tenemos la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo de predicar esta verdad. Amén, hermanos. Ok. Ahora, entonces, la iglesia tiene la autoridad de hacer pronunciamientos, de permitir o no permitir, ¿verdad?, lo que ya ha sido pronunciado, permitido o no permitido en el santuario celestial. Vamos a ver varias escrituras que nos aclaran esto. Juan 8:24, por ejemplo. El Señor le está hablando a unos judíos incrédulos, ¿verdad?, que lo están desafiando y le están pidiendo, ¿quién eres tú? Danos testimonio. El Señor le da, bueno, el testimonio, el Padre da testimonio de mí, las Escrituras dan testimonio de mí, etcétera. Y le dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el nombre de Dios, ¿verdad? Dice ahí, en vuestros pecados moriréis. Ya esto es determinado, esa es la ley divina, esa es la ley de Dios. Entonces, eso nosotros lo podemos predicar y lo podemos decir
como una verdad absoluta. Tenemos la autoridad para decir eso, para predicar eso. Ese es el contexto aquí. Ahora, si queremos ir un poquito más allá, en Mateo 18, y ocurre también en Mateo 16, el Señor está dando instrucciones de cómo resolver conflictos en la iglesia. Escuche bien, ¿verdad? Y dice, si usted tiene conflicto con un hermano, vaya usted solo, ustedes dos solos, y resuelvan el conflicto. Y si lo hacen, ganaron un amigo, muy bien. Si no, busquen testigos. Y si no, pues preséntenlo a la iglesia, ¿verdad? Y hay un procedimiento ahí. De nuevo, esto es ley divina. Así es que el Señor quiere que se resuelvan las cosas y los conflictos en la iglesia, ¿no? Y después, Mateo 18, inmediatamente después, le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo le dice a Pedro en Mateo 16. Entonces, tenemos muchos creyentes atando y desatando por todos lados. Atando demonios aquí, haciendo cosas allá, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con eso, hermanos. Nada que ver. Atar es no permitir y desatar es permitir. Y dentro de la cultura judía, eso precisamente era lo que hacían los rabinos y los escribas. Cualquier persona que viniera, ¿verdad?, con una duda, oye, rabino tal o rabí tal, el sábado se puede hacer esto. ¿Qué hacía el rabino? Pues iba a la ley, porque la ley ya se dio. Ya la ley pasó, ya se dio, está en la ley. Pues él buscaba lo que autorizaba la ley y el rabino tenía la autoridad de decir, mira, puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Y eso es lo que significa atar y desatar. Permitir o no permitir. El Señor le da la misma autoridad a la iglesia. Y nosotros tenemos aquí, mire, la fuente. Aquí está todo. Y en base a esto permitimos y no permitimos, ¿verdad? Y es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? El Señor le da la autoridad a sus embajadores de proclamar el perdón de pecados a los que se arrepienten y confiesan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, porque ese perdón ya ocurrió. Bueno, versículos 24 y 25, aquí vamos a ver la incredulidad de Tomás. Tomás no estaba ahí la primera vez, pero van y le informan a Tomás. Y Tomás, mire lo que dice Tomás. Esto es tremendo, ¿verdad? Dice, Tomás llamado el Dídimo, es gemelo, el mellizo, ¿no? No estaba allí, por tanto le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor, ¿verdad? Pero él les dijo, mire esto, mire qué incredulidad. A menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo voy a creer. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Un apóstol, ¿verdad? Tomás, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la incredulidad, hermanos. La incredulidad es un pecado. Sí y sí, por definición es un pecado. ¿Por qué? Porque usted está llamando mentiroso a Dios. Dios está diciendo, yo existo, yo envié a mi hijo a morir por ti en una cruz. Si te arrepientes y vienes a mí y me declaras como tu Señor y me entregas tu vida, yo te perdono y serás mi hijo. Mentira, yo no creo eso. Estás llamando mentiroso a Dios. Pues la incredulidad por definición es un pecado. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este pecado? Es imperdonable. Eso es lo triste. El único pecado que es imperdonable es la incredulidad. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué no se puede perdonar la incredulidad? Bueno, simple y sencillo. Porque estás rechazando el perdón que se te está ofreciendo. ¿No lo crees? Entonces, ¿cómo te van a perdonar si tú no crees en el perdón que se te está ofreciendo? ¿Verdad? Miren, primera de Juan 2:2 nos dice la Escritura, Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo, ¿verdad? Así que el Señor ofrece el perdón a todo el mundo. En Lucas 5, 31, 32,
ante la crítica de por qué estás juntándote, cenando con publicanos y pecadores, el Señor le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un momento. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues todos. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, pues lo vine a llamar a todos. El Señor le ofrece el perdón a todos. En Hechos 17 dice que manda a todos los hombres a que se arrepientan. En segunda de Pedro dice que no quiere que nadie perezca. En Ezequiel 18 dice, ¿por qué quieres morir, impío? Yo no quiero la muerte del impío. Así que el perdón está claramente ofrecido a todo el mundo, ¿verdad? Pero no todo el mundo lo recibe. Y como no lo recibe, pues ese perdón se queda a mitad. Entonces sucede lo que nos dice Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismos ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Al tú rechazar por tu incredulidad su ofrecimiento del perdón, ahí es que vas a ir. Eso fue lo que tú escogiste, ¿no? Entonces, me acuerdo que el pastor Alejandro contaba una historia verídica de un hombre llamado George Wilson, aquí en Estados Unidos, por los años 1800 y pico, que cometió un crimen, robó una nómina y mató a una persona en el proceso y lo condenaron a muerte. Bueno, y mientras se iba acercando la fecha, usted sabe lo que sucede, pues buscan el indulto de este hombre, ¿verdad? Y los abogados y todo el mundo moviéndose, y el único que tiene el poder para ofrecer indulto es el gobernador del estado donde ocurrió el crimen y la condenación. La pena de muerte aquí es por estados, hermanos, no es federal, ¿verdad? Entonces, a este hombre, el gobernador, ahí a última hora le concede el indulto. Y van y le dicen, mira, el gobernador te perdonó, ¿verdad? No te perdonó el crimen, vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, pero te perdonó de muerte. Y usted sabe lo que dijo ese hombre. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Wow, y se encontraron con un problema. ¿Qué vamos a hacer? Él no lo quiere. Él quiere ir a ser ejecutado. Bueno, entonces se hizo un proceso legal. Fueron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y qué se determinó? Los jueces de la Corte Suprema dijeron, para que el perdón sea completo, tiene que ser tanto dado como recibido. Y como este hombre no lo recibió, ejecutado. No aceptó el perdón. Y por eso la incredulidad no se puede perdonar, porque no aceptamos el perdón del Señor. ¿Me explico, hermanos? Ok. Versículos 26 al 29, nos hacemos la pregunta, ¿habrá que ver para creer? ¿Habrá que ver para creer? Dice que 8 días después estaban todos allí, Tomás también, y el Señor se le aparece y otra vez dice, paz a vosotros. Ahora noten lo que sucede aquí. No hay tiempo y no hay detalles. Paz a vosotros. Tomás, ven acá. Ven acá, Tomás. Mira, tócame aquí. Pon tu dedo aquí, Tomás. Mira, mete tu mano aquí en mi costado. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Esto habla de la omnisciencia del Señor. El Señor no estaba ahí cuando Tomás dijo, de ninguna manera voy a creer. Pero el Señor lo sabía, porque el Señor lo sabe todo, hermanos. Escuche bien, esto es importantísimo, lo hemos dicho muchas veces. Él conoce nuestros corazones y sus intenciones. Esto a mí me vuela la mente. No diga mucho amén, por favor. Le voy a decir por qué. Porque usted conoce los pensamientos que usted tiene y yo conozco los que yo tengo. Y muchos de ellos no son muy buenos, hermanos. Pero el Señor los conoce. Entonces nos dice la Escritura, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, en eso. No dejar que nuestra mente divague en cosas que no tiene que estar divagando. Porque usted sabe que un pensamiento es una obra. Es una obra. Y el Señor lo conoce. Y sabe todos nuestros pensamientos. Dice que escudriña los corazones. Jeremías 17,
9 y 10. Se me fue el asunto aquí. Aquí está. 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora, mire la pregunta. ¿Quién lo conocerá? Pregunta retórica. ¿Por qué? Porque la contestación es obvia. Yo, Jehová, yo reconozco, yo conozco los corazones, escudriño la mente, que pruebo el corazón, mire esto, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tu pensamiento y el mío son obras, y el Señor va a juzgar según las obras. Por eso dije, tenga cuidado con decir amén, ¿verdad? Primero limpie sus pensamientos, haga un esfuerzo por eso, esfuércese. ¿Y cómo lo hacemos? Pues leyendo la Escritura, orando al Señor, pasando tiempo con el Señor, hermanos. Vamos a limpiar nuestras mentes de estas suciedades y basura que de vez en cuando nos vienen, ¿no? Ahora, ¿qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. ¡Wow! Ahora Tomás está convencido. Ahora, primero, Señor, Kyrios en el griego, que apunta al nombre de Dios, el nombre personal de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Las 4 consonantes, que de ahí evoluciona el nombre de Yahvé primero y después, siglos después, Jehová. Pero los judíos no mencionaban este nombre. Y entonces utilizan la palabra hebrea Adonai como sustituto al nombre de Dios. Y Adonai se traduce en Kyrios, en griego, que es Señor. Así que lo que Tomás está diciendo, tú eres Dios. Porque inmediatamente después dice, Señor mío y Dios míos. Kyrios míos y Teos míos. Teos es Dios. Teos es Elohim. Que sabemos que en la Escritura es un nombre para Dios. O un título, debo decir mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí, hermanos? Pues es obvio, ¿no? Jesucristo es Dios. Simple y sencillo. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico? ¿Hay que ver para creer o creer para ver? Y yo someto, hermano, que la Escritura, obviamente, no hay que ver para creer. El justo por la fe vivirá, dice. Y tenemos el ejemplo grandioso de Abraham, ¿verdad? Que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios quiere que vengamos a Él en fe. Él quiere que vengamos a Él primero y después Él nos mostrará. Hay cientos de escrituras de esto, hermanos, cientos. Mira el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encomendarnos a Jehová primero. ¿Verdad que sí? Tenemos que creer primero, tenemos que confiar, eso es creer, fe, confianza, ¿no? Y después vamos a ver lo que Él va a hacer por nosotros, ¿no? Salmos 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues probar, tenemos que venir al Señor, tenemos que buscarlo, tenemos que creer para entonces recibir todas las bienaventuranzas que Él tiene para nosotros. Entonces, Él toma la iniciativa de abrirnos sus brazos, de revelarnos su verdad. Vengan a mí todos los que estén cargados y descansados, yo los haré descansar. Cientos de promesas. Venga Cristo y después usted verá. Así que usted tiene que creer primero y después ver. Proverbios 3. Confía en el Señor, no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en Él, reconócelo en todos sus caminos y Él ¿qué? Allanará tus sendas. Entonces tienes que confiar, tienes que tener fe primero para que tus sendas sean allanadas, ¿no? Dios siempre nos invita a conocerlo primero, hermanos, que vengamos a Él con confianza y después nos mostrará grandes cosas, grandes cosas. Primera de Corintios 2:9, versículo que hemos dado varias veces y que se utiliza, en mi opinión, erróneamente, ¿verdad? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Bueno, en cierto sentido sí, porque hay muchas cosas que no sabemos todavía.
Pero el contexto aquí no es ese, el contexto es que ya Dios nos las dio a nosotros. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, Dios ya nos las reveló a todo verdadero creyente. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios 2, versículo 10. Ahí está. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ahí está, hermanos. ¿Y qué son esas maravillas, verdad? ¿Qué son esas maravillas? Bueno, la revelación de Jesucristo y su obra redentora en la cruz, el perdón de pecados, la vida eterna, la gloria venidera y todas estas verdades, ya las sabemos. ¿Por qué? Porque creímos, hermanos. La revelación viene después de creer. Y el crecimiento viene después de creer. Y las bendiciones vienen después de creer. Y las victorias vienen después de creer. Entonces tenemos que creer primero, ¿verdad? En 1 Corintios 2:14 dice, mire esto, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Todo esto tiene el mismo contexto. Pablo está hablando aquí, ¿verdad? De cómo uno viene a Cristo y cree, ¿verdad? Y se le van a revelar estas maravillas. Pero el hombre natural no puede porque necesita el Espíritu de Dios. Por eso es que el hombre natural no entiende. Por eso es que hay que creer primero, recibes el Espíritu, sopla el Espíritu, te habla el entendimiento y ya tienes claridad en la Escritura y tienes libertad también. Amén, hermanos. Amén. Bueno, entonces tenemos también el famoso pasaje de Hechos 17, que ya lo hemos citado muchas veces, de una sola sangre ha hecho todo linaje, todos los hombres. Le fijó el límite de los tiempos, el límite de su habitación, el orden de sus tiempos. ¿Pero qué dice? ¿Para qué? Para que lo busquen. Para que lo busquen. Y no está lejos, dice Pablo. Aunque sea tanteando, ahí está Dios. El hombre tiene que buscar a Dios primero, ¿verdad? Para que entonces, cuando venga el Señor arrepentido, el Señor le da su espíritu y lo hace una nueva criatura, con capacidad de entender todo lo que hay en la Escritura. Todo lo que hay en la Escritura usted lo puede entender, porque tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, nos ayuda a entender. Amén, hermanos. Ok. Bueno, y finalizamos aquí con el propósito del Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan. Versículos 30 al 31. Dice Juan aquí que hizo Jesús muchas cosas, muchas señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas aquí. Bueno, eso es una preparación para lo que va a decir después. Muchas señales que Juan no documentó están en otros evangelios y no completas tampoco. De hecho, el capítulo 21, el mismo Juan nos dice que si se escribiera en un libro todo lo que hizo el Señor, todos los libros del mundo no serían suficientes. Usted sabe que el Señor estaba de mañana hasta la tarde atendiendo personas. Desde la mañana hasta la tarde. El Evangelio es solo un pequeño retrato. Usted sabe, pasaban los días y estaba con los discípulos. ¿Qué hacía el Señor? Aquí pequeños eventos que nos dice. Pero si usted piensa bien, bueno, ¿y qué hacía los demás días? Pues atendiendo personas, miles y miles y miles de personas. Sanación, ¿verdad? Ayudándolos en lo que ellos necesitaban. Es una cosa extraordinaria lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Extraordinaria. Pero dice Juan, pero estas, ¿qué? Esto que yo he escrito aquí, esto, están escritas ¿para qué? Mire qué extraordinario. Para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo escribí esto para que el lector crea, venga a Cristo y sepa que Cristo es el Mesías y es el Hijo de Dios, que es otra manera de decir es Dios. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan. Juan documenta 7 milagros que no están en los demás evangelios. Documenta los famosos 7 yo sois que ya hemos dado. Y el Evangelio de Juan está orientado a eso. A la persona que lo lea le está exhortando, mira, yo fui testigo ocular, yo vi estas cosas, yo vi su gloria, yo vi su resurrección. Cree.
Juan quiere que la persona crea. Y ese es el propósito del libro. Ahora, en resumen, hermanos, Juan quiere que creamos que esto es una verdad histórica, real. No es cuento ni fábula. Amén, hermanos. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Hemos culminado, hermanos míos, esta serie maravillosa de la verdad. Y yo quiero hacer una vez más un llamado, hermanos, precisamente por lo que dice Juan aquí. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, aleluya. Medita en estas palabras, querido hermano o hermana y amigo o amiga. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, si nunca has respondido a un llamado, hoy es tu oportunidad de creer, de rechazar la incredulidad y venir para que tengas vida eterna. Yo te exhorto a que no tengas temor, que te olvides del qué dirán, que te olvides de lo que va a suceder, porque el Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas. Te va a fortalecer, te va a capacitar, te va a guiar, te va a sostener. No rechaces la voz de Cristo, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y con la autoridad que nos da el Señor Jesucristo como iglesia, podemos hacer este llamado. Que si tú te arrepientes de tus pecados, reconoces al Señor como tu Señor y Salvador, serás salvos y tendrás vida eterna. Ven a Cristo, levántate de tu asiento, ahí donde estás, ahí donde estás. Yo sé que hay personas aquí que necesitan esto, yo lo sé. Pero ni Dios ni yo podemos obligar a nadie. El Espíritu Santo te redarguye tu corazón, está tratando de sacarte esa venda que tienes en los ojos para que veas con claridad, para que veas que Él te ama, que en Él hay salvación, hay vida eterna y hay poder. Mientras yo hago esta oración, te voy a invitar a que pases aquí al frente. Pasa aquí al frente, no te quedes ahí. Bendito Dios, bendito Dios. Padre Santo y Padre bueno, Señor, nos unimos como una sola iglesia, bajo una sola fe, bajo un solo espíritu, bajo un solo Cristo y un solo Dios, Padre de todos nosotros. Implorando, clamando, Señor, que tú tomes esas personas que están aquí hoy, Señor, están aquí y necesitan tu salvación, porque tú no quieres que perezcan, Señor. Que te reveles en sus corazones en estos momentos, Señor, con una revelación poderosa. Que quites la venda de sus ojos en estos instantes, Señor, y vengan a recibir vida eterna. Nos unimos como iglesia, Señor, y oramos por todas esas personas. Y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, porque tú eres bueno. Para siempre son tus misericordias. Te damos las gracias por tu revelación y tu palabra, por lo que hiciste en esa cruz, por el perdón de pecado, por ofrecernos la vida eterna, por amarnos y estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Honra y gloria para ti, mi Señor. Todos unidos como iglesia, te damos honra, te damos gloria. Y en tu nombre hemos orado estas cosas. Todos decimos, hermanos, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con la palabra? Gloria a Dios. Mi alma anhela estar los dedos de tu altar,
siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Mi alma anhela estar postrado ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre. Dígalo, hermano. Tu gloria levantar, tu presencia contemplar. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte, de corazón, Señor, amarte.